1 de mayo de hace casi 140 años, centenares de trabajadores de las fábricas de Chicago salieron a la calle para pedir que el trabajo pasara de ser un castigo a un derecho. Y en aquellos años de la Revolución Industrial, las jornadas de 12 a 18 horas diarias en las fábricas, en condiciones absolutamente precarias, eran una máxima que acabó dando origen a un fuerte movimiento sindical. La principal demanda era la famosa regla del 8, es decir, dedicar no más de 8 horas al trabajo, 8 al ocio y 8 al descanso. En el ámbito europeo, el papel del Papa León XIII fue esencial en esa conquista de derechos, también sobre el trabajo de niños y mujeres. Y siglo y medio después, con múltiples derechos conquistados, surgen otras inquietudes, como si las máquinas y la inteligencia artificial absorberán muchos de los trabajos realizados por el ser humano y qué papel ocupará el trabajador en esa coyuntura. Por eso, en esta segunda parte del programa nos preguntaremos cuál será el futuro del trabajo, y para ello saludamos esta noche a José Luis Calvo, director de Singular. José Luis, buenas noches. Buenas noches. Y Arturo Laera, profesor de Sociología del Trabajo de la Universidad Complutense. Arturo, buenas noches. Buenas noches. Pues yo lo primero que os quiero preguntar, José Luis, es si desaparecerá el trabajo humano con todo esto de las máquinas, la inteligencia artificial. Tú eres un gran experto. Pues yo creo que sí, que va a desaparecer todo trabajo. La dificultad aquí es saber el ámbito temporal, si va a ser en 10 años o en 100, y luego que es posible que lo que entendemos por trabajo pues cambie radicalmente. Seguiremos teniendo actividad y a medio largo plazo creo que será una buena noticia. Arturo, ya se hablaba en los años 50 y 60, ¿verdad?, del final del trabajo. ¿Desaparecerá? Pues yo creo que no desaparecerá. De hecho, cambiará, se modificará de manera muy intensa, pero no tenemos todavía datos empíricos que muestren que esté desapareciendo. Hace ya una década que se planteaba que en un par de décadas podía desaparecer hasta el 40 y tantos % del empleo en las grandes potencias económicas, Estados Unidos, Europa. Y una década después de una crisis financiera y una pandemia, las tasas de empleo son las más elevadas de las últimas décadas, cuando también ha habido un gran proceso de digitalización y de robotización, de inteligencia artificial. Por tanto, el trabajo va a cambiar, y yo soy de los que plantea que más que hablar del futuro del trabajo y su desaparición, creo que es mejor hablar de cómo serán los trabajos del futuro. Pues me parece bien, empezamos bien. Uno dice que acabará el trabajo humano, otro no, pero luego lo matizaremos porque creo que hay muchos puntos de acuerdo. Los creadores de esto que ahora denominan el ChatGPT han publicado un estudio en el que avisan que un 80% de los empleos se verán afectados por la inteligencia artificial en unos pocos años. De este 80%, a un 10% les podría afectar de manera inmediata. Nazaret tiene más detalles de este estudio. Lo curioso, Jesús, es que según esta investigación serían los trabajos de oficina, algunos muy técnicos, los que se verían más afectados. Oficios los vamos a ver como los matemáticos, los gestores, ojo, los periodistas o los secretarios jurídicos. Sin embargo, los trabajos más físicos, los que históricamente han sido más castigados por las novedades tecnológicas, son los que menos afectados se verían. Por poner unos ejemplos, apenas notarían la inclusión de la inteligencia artificial los trabajadores agrícolas, los mecánicos, los albañiles o los ayudantes de cocina. ¿Qué diferencia, José Luis, hay entre esta revolución tecnológica y las revoluciones anteriores que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad? Bueno, la principal diferencia tiene que ver con la inteligencia artificial y tiene que ver con que por primera vez potencialmente son automatizables trabajos o actividades dentro de esos trabajos para los que necesitamos pensar. No quiere decir que la máquina piense, no quiere decir que sea inteligente como nosotros, pero la realidad es que es capaz de hacer cosas para las que nosotros necesitamos pensar, ¿no? Y es verdad que cada revolución industrial ha traído nuevos puestos de trabajo, pero este hecho tan específico de lo que nosotros somos capaces de hacer porque pensamos, no protege a ninguno de los nuevos trabajos de no ser automatizados también, ¿no? Por eso decía que en el largo plazo acabará, en tu opinión, acabará desapareciendo. ¿Arturo? Sí, comparto la propuesta de José Luis. Sin embargo, sí incorporaría un matiz adicional.
Y es que detrás de la inteligencia artificial hay un montón de trabajo humano. Es lo que llamamos la computación humana que soporta la inteligencia artificial. Detrás del ChatGPT, detrás de los algoritmos, hay un montón de trabajo humano, desde programadores, programadoras, desde etiquetadores de documentación, que nutren a la inteligencia artificial. Y sin embargo, esa parte de trabajo humano que soporta y sustenta la inteligencia artificial, normalmente no lo hacemos aparecer, se oculta, y tenemos grandes redes de trabajadores y trabajadoras en cadenas globales y mundiales de trabajo que están literalmente nutriendo la inteligencia artificial. Cada vez que uno de nosotros utiliza el ChatGPT y hacemos una búsqueda, en los últimos meses en el sistema universitario todo el profesorado tenemos miedo de que los estudiantes nos empiecen a colocar trabajos plagiados, cosa que por otro lado ya se hacía antes. Cada vez que hacemos una búsqueda estamos, entre comillas, trabajando por la inteligencia artificial porque permite mejorarla. Pues también hay ya no solo usuarios o consumidores de la aplicación que ayudan a la inteligencia artificial, sino literalmente redes de trabajadores y trabajadoras que están nutriendo a la computación humana. Suelo poner un ejemplo, y es que la inteligencia artificial es muy importante. Afectará negativamente a puestos de trabajo, habrá puestos de trabajo que, entre comillas, serán perdedores de la digitalización, pero también hay nuevos puestos de trabajo que se crean para programar, para mantener, para perfilar el algoritmo. Incluso lo que se llama el aprendizaje automático, en el que la propia inteligencia artificial aprende, requiere un montón de nutrirle con un montón de datos en las que normalmente siempre detrás hay trabajo humano. Pero pongo el ejemplo de las cajas automáticas de los supermercados. Casi todos tenemos la imagen, porque viene de una larga cultura popular, del miedo a la robótica, el miedo al robot, que las cajas automáticas en las que los consumidores utilizamos la caja hace que desaparezca el trabajo de cajeros, de las cajeras, cajeros y cajeras. Y sin embargo, el trabajo no desaparece, lo único que lo hace el consumidor. Por tanto, esa idea es más plantear que la inteligencia artificial va a tener efectos positivos en unos aspectos, facilita el trabajo, la conciliación, seguramente, etcétera, y también efectos negativos en algunos puestos de trabajo, pero que en muchas ocasiones la inteligencia artificial también está diseñada como un elemento que potencia las competencias del factor humano. Pues si tener un trabajo ha sido tradicionalmente el camino para alcanzar una estabilidad económica y familiar, en la actualidad parece que no solamente cambian las prioridades del trabajador, lo comentaba ahora Arturo, ya no se busca tanto la estabilidad, sino el desarrollo profesional, y los empleos son cada vez más volátiles, lo que impide también un desarrollo pleno de la vida personal y familiar. La conciliación es también, por tanto, un reto de futuro. Nos escucha Nuria Chinchilla, profesora de Dirección de las Personas en las organizaciones del IES. Nuria, buenas noches, un placer. Muy buenas noches, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Nuria, yo te he escuchado la última vez en el seminario El trabajo se transforma en la Fundación Pablo VI hablar de organizaciones familiarmente responsables, es la expresión que utilizaste. ¿Qué significa esto? Bueno, hace bastantes años que acuñé ese término porque los americanos hablan de family friendly, que tenemos que ser amistosas con las familias, pero no, la empresa tiene que responder ante una realidad nueva, que es que hombre y mujer trabajan fuera de casa y tienen que volver a casa con suficiente energía y con suficiente tiempo para poder construir esa relación conyugal, familiar, en fin, y para tener tiempo para su propia vida personal. Entonces, las organizaciones que tienen en cuenta personas completas, no como islas en un océano, sino como parte de una familia con personas dependientes, mayores o pequeñas, a las cuales se deben, son las empresas que realmente atraen y fidelizan el talento, porque cada vez más queremos ser tratados como personas, ¿no? Pero Nuria, al mismo tiempo, las organizaciones muchas veces integran organizar la vida, y digo no solo profesional, sino la vida en general del trabajador, ¿no? Incluso integrar el propio ocio dentro de la compañía. ¿Es esto una sana conciliación? Bueno, digamos que las empresas que dan esa oportunidad no deja de ser una posible elección para la gente que ahí trabaja. Si lo quieren aceptar, pues bienvenido sea, y si prefieren hacerlo fuera, ahí está su elección. Yo creo que es mejor a veces pues tener fuera la vida más lúdica, ¿no? Y no tenerlo todo dentro de la compañía, pero si te dan esa opción y tienes tiempos para estar con la familia, pues también es muy bueno. No vería algo negativo ahí, sino una elección, una posibilidad más de elección. ¿En qué escala se encuentra actualmente la conciliación? Cuando se hacen las entrevistas de trabajo, los jóvenes hoy, tradicionalmente sí que ha sido un elemento importante. Hoy, ¿en qué escala nos encontramos? De prioridades me refiero.
Sí, digamos que a veces la gente no habla de familia, pero está hablando de conciliar consigo mismo. O sea, el tema de empieza todo por y yo, mi tiempo, mi realidad fuera del trabajo, tengo vida después del trabajo, y eso cada vez es más importante también en las generaciones millennial, ¿no? Y las Z, por supuesto. Quieren tener más flexibilidad de tiempos, de espacios, quieren ser dirigidos más por objetivos, y por lo tanto todo el tema de la conciliación está hiper de moda y actualísimo para todas las generaciones. Y Nuria, ¿no te parece que esto que nos estás contando en cierto modo se contradice un poco con ese trabajo cada vez, esas jornadas cada vez más absorbentes? Esto está muy relacionado también con el tema de los hijos, ¿no? No sabemos muchas veces si no se tienen hijos porque las jornadas son absorbentes o incluso las jornadas son absorbentes porque uno quiere tenerlas por autorrealización profesional, ¿no? ¿Dónde nos encontramos? Bien, realmente tenemos ahí un círculo vicioso bastante negativo, porque cuando preguntamos realmente cuando no tenemos hijos, queremos tener en España como media 2,5 por mujer en edad fértil, y el hombre dice igual 2,5, ¿no? Sin embargo, tenemos 1,2 y en algún lugar como Cataluña 0,9, es decir, que estamos en ese suicidio demográfico impresionante, difícilmente pues cambiable, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? En gran medida es más porque hemos cambiado los valores. Estamos en un mundo lleno de ideas tóxicas que nos invaden, individualismo, consumismo, materialismo, relativismo, en fin. Y todo eso nos lleva a ir pensando que los hijos son más una carga que una felicidad enorme, ¿no? Entonces estamos ahí las nuevas generaciones pensando que para qué me voy a cargar con niños, ¿no? Al final, en lugar de ver que eso te da muchísima más energía, muchísima más, al final, vida, ¿no? Para tu propia vida. Entonces, tenemos por un lado esos contravalores, más que valores, que nos están intoxicando, y después tenemos esas ideas tóxicas llegan a las instituciones. Una es la empresa, otra es la familia, otra es la escuela, y se van pues debilitando esas instituciones porque en vez de esos valores, digo, tienen contravalores. Entonces, están montados todos los sistemas, las estructuras, para personas work-centric, como dicen los americanos, quiere decir centradas en el trabajo y solo en eso, en lugar de pensar en personas que tienen trabajo, familia, vida personal, diferentes áreas de la vida que no están en contra unas de otras, que tienen que integrarse. Por eso no me gusta hablar de conciliar, contrario, sino de integrar la vida en una sola línea, ¿no? Y realmente, cuando en la pregunta ¿qué es lo primero, el huevo o la gallina? Yo creo que las dos cosas están pues, bueno, muy interrelacionadas y no sabemos dónde muy interrelacionadas. Lo ideal sería ayudar a que las personas piensen en verdad, anticipando consecuencias de sus acciones y omisiones, porque al final el poder estar abiertos a la vida y tener hijos es lo que realmente nos hace sostenibles, tanto que hablamos de sostenibilidad, si no hay ni clientes, ni empresas, ni familias. Y una ultimísima pregunta muy rápido, Nuria, porque es que no quiero desaprovechar la oportunidad, tú has investigado mucho sobre esto. ¿Cuál es el papel de la mujer en este sentido? ¿Sigue estando penalizada todavía en el ámbito del trabajo por el hecho de tener hijos, esos famosos techos de cristal? ¿Dónde estamos? Bueno, hay unos sesgos inconscientes que todos tenemos, hombres y mujeres, porque cuando vemos mujeres vemos enseguida potencial de madre y todo lo que viene después, y lo vemos más como una enfermedad que como un enriquecimiento, ¿no? Lo cual es un drama, porque no es así, pero ahí se está viendo, ¿no? Entonces, es verdad que la mujer madre es la que es discriminada por maternidad después de los niños, ¿no? Y esto lo estamos viendo todavía porque hay políticas de igualdad que están bien montadas, pero al final el que las aplica es una persona con unos valores y un modo de ver la realidad. Entonces, esos directivos que a veces están viendo más un problema que un enriquecimiento en ese embarazo, esos 4 meses de baja, pues están apartando a algunas mujeres de su puesto de trabajo, incluso dicen ya no tienes carrera aquí, porque hablan de carreras, correr contra alguien en lugar de hablar de trayectorias profesionales y vitales, que son mucho más largas y que son mucho más enriquecidas. El problema de la madre ahora, dicen, ya no va a haber tanto porque el hombre también va a tener 4 meses de baja por paternidad, y creen que con ese igualitarismo hemos acabado con el problema. Pero no, hemos hecho que siga habiendo discriminación de madres y ahora también de padres frente a los que están pues solteros o no quieren tener hijos o no quieren tener bajas por paternidad o maternidad. Así que nada, creo que todavía estamos con ese gran tema sobre la mesa, que vale la pena que se vea que la maternidad y la paternidad son momentos de crecimiento en esas soft skills que tanto necesitamos en el mercado laboral, de esas habilidades que dicen, bueno, pues blandas, pero que son tan importantes. Son las que generan equipo, las que generan confianza, y sin confianza, pues ya está, no tenemos nada, ¿eh? Se hunden todos los equipos, se hunde la empresa y no hay niños. Así que pues, Nuria, ahí estamos. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias por todo. Buenas noches, gracias. Adiós, Nuria.
Arturo, con estos que hablaba, los derechos históricos, cómo han ido cambiando, el trabajar para vivir y vivir para trabajar, ¿no? Esta famosa expresión, ¿está cambiando desde el punto de vista sociológico, está cambiando el concepto del trabajo, de la dignificación, de los derechos laborales, está cambiando realmente con toda la revolución tecnológica? Bueno, hay un cambio vinculado fundamentalmente al cambio generacional, como planteaba Nuria hace un momento. El cambio generacional es que las vivencias sobre los mercados de trabajo han cambiado en términos generacionales. Para las generaciones más jóvenes que se incorporan o se han incorporado en las últimas 2 décadas al mercado de trabajo y se están incorporando al mercado de trabajo, hay un problema de base, y es que el mercado de trabajo, los mercados de trabajo a los que se incorporan son mercados muy precarizados. La precarización del mercado de trabajo es un elemento también de identidad personal. En unas sociedades como las nuestras, en la que el trabajo es una herramienta de inclusión social, en el que el empleo es una herramienta de inclusión social, también es un elemento de identidad. Cuando las nuevas generaciones jóvenes se incorporan a mercados de trabajo muy precarizados, hay que recordar que España históricamente ha tenido siempre más del doble de la tasa de desempleo que los países europeos, señala que probablemente viven una parte más negativa del mercado de trabajo, largas jornadas, salarios bajos, poco reconocimiento profesional, temporalidad, lo cual hace que el trabajo para una parte fundamental de la juventud aparezca no solo como un elemento positivo de identidad personal y de inserción social a través del empleo, sino también en ocasiones como un sufrimiento. Y esa parte del sufrimiento, la precariedad, lo que hace es que el trabajo vaya perdiendo un elemento central en términos de los comportamientos y la propia vivencia de cada uno. Por tanto, ese es un cambio fundamental frente a generaciones anteriores, que vivieron la precariedad, pero no de manera tan intensa ni de manera tan duradera como las generaciones actuales, o de las generaciones que llaman ahora los boomers, etcétera. Algunos nos toca al final de esa tendencia, en el que el empleo era, especialmente para los varones, para los hombres, el elemento central de identidad. Cuando el mercado de trabajo dificulta a través de la precariedad esos elementos de identidad, es normal que la juventud busque otro tipo de elementos de inserción, como pueda ser culturales, de consumo, etcétera, ¿no? Por tanto, sí, el trabajo está cambiando porque los mercados de trabajo están cambiando. Si planteamos la posibilidad de por qué los jóvenes no tienen descendencia, hay elementos de carácter cultural, de valores, pero también elementos de falta de apoyos colectivos, sociales para la maternidad y para la paternidad. José Luis, hablaba Arturo de las generaciones anteriores, las generaciones actuales. Viviremos, con lo que tú nos has dicho al principio, así de manera muy apocalíptica, esto va a acabar, ¿viviremos o vivirán peor las generaciones futuras que las generaciones actuales o anteriores? A futuro nadie sabe. Nadie sabe, nadie tiene la bola de cristal. Nadie sabe. Yo lo que sí creo es que entramos en un escenario en el que la distribución de la riqueza va a tener que ser muy distinta de la actual. Se habla de salario, ¿cómo es? Salario ¿emocional? No, universal. Se habla de la tasa de Google. Se habla de distintas cosas que al final lo que hacen es redistribuir la riqueza de otra forma. Porque lo que sí ocurre con el software y la inteligencia artificial del software es que polariza mucho los recursos. Si se empieza a automatizar puestos de trabajo, son unas pocas empresas las que van a tener la capacidad de automatizar y, por tanto, llevarse toda la riqueza que se genere, y esa habrá que redistribuirla de alguna forma. Entonces, ¿será mejor o peor? Pues, hombre, hay una parte que es que en un escenario futuro, muy futuro, en el que desaparece el trabajo, lo que no tiene por qué desaparecer es la actividad. La actividad, ahora, eso sí, basada en lo que a cada uno, que cada uno somos distintos, nos enriquece, nos gusta. Y hace 20 años, 30 años, que sabemos que no podemos ganar a una máquina jugando al ajedrez. Y aún así, sigue habiendo un campeonato del mundo de ajedrez, y sigue habiendo ajedrez como actividad que la gente disfruta. Bueno, y la actividad probablemente del trabajo será de otra manera, habrá más teletrabajo, habrá más otras cosas. Precisamente más allá del salario y la estabilidad en el tiempo, hay otro factor que se empieza a imponer a la hora de elegir los trabajos del futuro, que es la posibilidad de trabajar en casa. El 70% de las profesiones nuevas del futuro estarán orientadas al ámbito tecnológico, donde el teletrabajo no es solo una realidad, sino una condición de los que lo asumen. Nazaret García Jara nos lo cuenta.
Vamos a dar algunos datos, Jesús. El 61% de las vacantes en el sector informático y telecomunicaciones incluyen alguna forma de teletrabajo. Es la ley de la oferta y la demanda, porque el teletrabajo ha descendido un 12% desde el fin de la pandemia. Pero en el sector tecnológico hace falta mano de obra y la gran mayoría de los candidatos piden trabajar desde casa. Según una encuesta de Infojobs, un 54% optaría por un modelo híbrido, un 14% por teletrabajar siempre desde casa y un 32% seguiría optando por la presencialidad. ¿Qué se gana y se pierde con el teletrabajo, José Luis o Arturo? Pues efectivamente se ganan y se pierden cosas, ¿no? En la burbuja en la que vivo yo, estamos todos en teletrabajo, o más bien en flexibilidad absoluta. Es decir, tenemos una oficina donde podemos ir y nos podemos quedar en casa cuando queramos. La mayoría de las actividades que se hacen en informática, que es a lo que me dedico yo, se pueden hacer en remoto y de hecho seguramente ganas, aparte de los temas obvios de conciliación, seguramente ganas en concentración, en foco, si eres capaz de tener ese espacio dentro de casa. Lo que pierdes es contacto y se pierden muchas cosas que seguramente son intangibles, de compartir en una oficina, de generar más relaciones personales, de lo que llaman serendipia, ¿no? Que aparecen ideas a partir de que hablas con uno con el que por tu trabajo del día a día no tendrías por qué hablar, pero te lo encuentras tomando un café o lo que sea. Exactamente, y eso se pierde. Entonces, al final yo creo que todos los que estamos en un teletrabajo muy alto, en proporción, lo que estamos es trabajando ciertas dinámicas para facilitar eso, que de vez en cuando nos volvamos a juntar todos en la oficina, que se hace con muchas ganas, que se intenten crear esos vínculos entre las personas, que al final todo eso facilita el resto del día a día, pero sí, pero efectivamente. ¿Arturo? Sí, comparto la propuesta que hace José Luis y su experiencia. Para tener una empresa que ahora denominamos saludable, que mejora las condiciones de salud y de vida de sus empleados, y para tener una empresa más productiva, más eficaz, desde luego las claves del teletrabajo ayudan. Como señala José Luis, la recomendación es que haya una especie de 2+3, es decir, 2 días en la oficina, 3 teletrabajando, 3+2, etcétera, porque permite, por un lado, las ventajas del teletrabajo, de la conciliación, y como señala José Luis, también el hecho de pasar algún tiempo en la oficina permite una dinámica de compartir conocimientos, experiencias que crean valor en la propia empresa, ¿no? Entonces esa es una de las ventajas. Sin embargo, claro, la pandemia, de repente, si recordáis, durante la maldita pandemia, con el confinamiento y la expansión de parte del teletrabajo, parecía que el teletrabajo, de manera forzada por la pandemia, había llegado para quedarse. Sin embargo, en cuanto la pandemia ha remitido, muchas empresas han decidido, a pesar de que podían mantener el teletrabajo, en muchas ocasiones volver a la oficina. Y en ocasiones habría que valorar más las ventajas del teletrabajo y no tanto sus inconvenientes. Por otro lado, también hay un matiz que en el sector de la informática y las nuevas tecnologías, lo señala José Luis, es muy importante, que es que el teletrabajo siempre está definido en términos de trabajar a proyectos. De manera que a los empleados, a las empleadas, les daba la flexibilidad de establecer su jornada, cómo distribuían la jornada a lo largo del día, etcétera, lo cual es muy beneficioso para la empresa porque permite una mayor concentración, como señalaba José Luis, pero también para la propia empleado o la empleada, para cuestiones familiares, como señalábamos hace un rato. Sin embargo, la pandemia ha llevado a un modelo de teletrabajo que lo que ha llevado es a replicar la jornada laboral de 8 o más horas pegado al ordenador, pegado a la pantalla, que es más bien un trabajo a distancia más que este día de teletrabajo. Y lo que ha llevado es que, sobre todo en la época de confinamiento, en que se sobrecargaran las tareas, porque tenían las tareas de la jornada laboral literalmente atado a los ritmos de la informática, más la conciliación con niños y niñas. Te interrumpo, ¿por qué diferencias entre jornada a distancia, otro trabajo a distancia y teletrabajo? Sí, bueno, hay muchos matices sobre esta definición, pero la clave del teletrabajo es la posibilidad de quien teletrabaja organice su jornada y, cumpliendo su horario laboral, decida cómo lo organiza. 2 horas por la mañana, 3 por la mañana, me levanto un poco antes, aprovecho para hacer un recado, llevo a los hijos o a las hijas al cole, vuelvo y termino mi proyecto en el plazo indicado por mi empresa. Sin embargo, el teletrabajo normal, porque la pandemia fue de un día para otro, empezó todo el mundo a teletrabajar, bueno, todo el mundo,
una parte minoritaria del mercado de trabajo que podía teletrabajar, empezó y el ritmo fue que hacíamos la misma jornada, de 8 o 9 hasta 5 o 6, conectado al ordenador, con dificultades para conectar con tu servicio remoto para que te ayudara con algún problema informático, etc. Y eso no era teletrabajo, puesto que no tienes la posibilidad de cambiar el horario y adaptarlo a otras necesidades de conciliación familiar, lo cual llevaba a que encima, durante el confinamiento, teniendo ya a los niños y a las niñas, sí, a los dependientes, etcétera, todo mucho más complejo. La clave aquí es una clave de probablemente replicar o difundir la cultura del sector informático de teletrabajo por proyectos, que te da esa posibilidad. Pero es un cambio cultural difícil. La deriva en esta transformación del trabajo va hacia el autoempleo. Habrá cada vez más profesionales que prestan servicio a otro profesional, que trabajan de forma autónoma y que se autogestionen su tiempo, lo decía también Arturo en cierto modo, sus condiciones de trabajo, su remuneración. Hablamos con Celia Ferrero, vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Celia, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, encantado de volver a verte. Celia, lo mismo digo. ¿Cómo están viviendo los autónomos esto que estamos hablando aquí esta noche, esta revolución tecnológica? ¿Cómo les afecta a este importante sector de trabajadores en España y en el mundo, diríamos, al autónomo? Bueno, pues aquí como en todo hay por una parte perjudicados y hay aquellos que consiguen cierta ventaja con estos cambios, ¿no? Por un lado tenemos todos aquellos autónomos en los sectores más tradicionales que generalmente son sectores bastante envejecidos desde el punto de vista de la edad que tienen los autónomos, como son el comercio minorista o como es la hostelería, etcétera, que han debido hacer una adaptación muy rápida a este cambio debido, entre otras cosas, al COVID. Y por otro lado tenemos todos aquellos que en esta revolución tecnológica y digital, pues han encontrado o bien nuevas formas de trabajo, aunque se ponen continuamente en duda, como puede ser todos aquellos autónomos que trabajan a través de plataformas digitales, que no es solo el delivery, sino que ahí tenemos abogados, traductores, tenemos proyectos, gente que efectivamente pues llega a facturar mucho dinero trabajando en proyectos internacionales desde un ordenador y también todos aquellos que la tecnología en sí se ha convertido en un producto. Vemos una inflación muy importante de herramientas digitales para los autónomos y también de autónomos que han montado nuevos negocios relacionados precisamente con esta revolución digital, con la consultoría digital y que están, por ejemplo, siendo desarrolladores, programadores, etcétera. Así que hay dos vertientes y está impactando. Hay que tener en cuenta además que generalmente todos los nuevos modelos de negocio, debido a una cosa que nosotros entendemos que va a ser revolucionaria en el largo plazo, que ya lo está haciendo y que va a poner en jaque, entre otras cosas, nuestros sistemas de protección social, son efectivamente el hecho de que el autónomo, al ser una figura híbrida de trabajo que no tiene ni jornada ni lugar de trabajo en muchas ocasiones, pues responde mejor a modelos que efectivamente desmaterializan, vamos a decirlo así, tanto el tiempo como el lugar de trabajo, y entonces el autónomo como figura se acopla mejor a esos modelos de negocio. Y Celia, lo que me estás diciendo en definitiva es que en esta revolución tecnológica vamos a estar orientados a ser cada vez más autónomos. Primera pregunta, y segunda, también rápido por favor, ¿van a ser los más beneficiados de toda esta revolución en definitiva? Bueno, depende del tipo de trabajo. Es cierto que, por ejemplo, en todo lo que es plataformización o incluso se habla de uberización del trabajo, pues depende quién valore esa situación y sobre todo cómo estén con respecto a la figura de asalariados en esos sectores, ¿no? Ahora mismo, y el otro día tenía acceso a un informe, el 75% de los autónomos que se dan de alta en plataformas optan por ser autónomo voluntariamente, aunque luego la legislación, como sabéis, en el tema del delivery no les deja hacerlo. ¿Por qué? ¿Pueden trabajar para más personas? Sí, yo creo que al final esa desmaterialización del trabajo y esa especie de nuevas formas de empleo y de negocios, nuevos modelos de negocios, va a beneficiar a la figura del autónomo. Pues Celia, muchísimas gracias, buenas noches, gracias por tus aportaciones y enhorabuena por ese trabajo en la Asociación de Trabajadores Autónomos. Un placer volver a verte. Adiós. Muchas gracias a vosotros, hasta luego. Gracias.
José Luis, Arturo, nos queda muy poquito tiempo, pero yo sí que para terminar me gustaría dar ese mensaje de esperanza a nuestros espectadores sobre ese futuro del trabajo, que puede que termine, como tú decías, pero no terminará la actividad. ¿Cómo será ese? ¿Qué oportunidades nos concederá ese futuro? ¿Qué oportunidades a la persona, al ser humano, nos concederá ese futuro del trabajo? José Luis. Bueno, si quieres, es fácil de imaginar en el sentido de que dices, si quito la parte en la que estoy trabajando y me quedo con mi tiempo de ocio, con mis hobbies, con cosas que quiero estudiar o que quiero desarrollar, pues es todo el tiempo para eso. Es verdad que habrá otros riesgos y otros problemas, como siempre que cambian cosas, aparecen nuevos riesgos, nuevas situaciones, pero la realización de cada uno de nosotros no puede depender solo del trabajo. Son causas que genera el trabajo, ¿no? El dinero, otras cosas son las que hacen esa realización, pero no el trabajo en sí. Lo que sí nos hace sentirnos realizados es tener una actividad, tener una motivación por algo, querer hacer algo y realización. Y trabajar en eso, pero trabajar no necesariamente de forma remunerada. Pero eso puede que queden varias décadas. En tu opinión, Arturo, porque se plantean también otras muchas soluciones. Bueno, el trabajo terminará, pero hay jornadas de 4 días, la jubilación, todo esto, ¿cómo será el futuro? Sí, siguiendo un poco lo que señalaba José Luis, una de las claves positivas de la digitalización, la robotización y la inteligencia artificial es que todos esos dispositivos tecnológicos acaben realizando todas las tareas basadas en lo monótono, lo repetitivo y que desgasta la salud del trabajo humano. Es decir, se trataría de eliminar puestos de trabajo en el que el factor humano trabaja como si fuera un robot, que es la base de toda la degradación de la salud. Por tanto, trabajo mecánico. Literalmente, esa parte es muy importante en términos de las mejoras de la tecnología. Y por otro lado, lo señalaba José Luis antes, es muy importante. La clave es cómo se distribuirán las ganancias de productividad de la tecnología, productividad que lleva estancada a pesar de la digitalización más de 3 o 4 décadas, cómo se distribuirán esas ganancias. Porque las ganancias de productividad de la tecnología, si se redistribuyen, será lo que permita sostener jornadas laborales de 30 y tantas horas, de 30 horas, jornadas laborales, mejor dicho, inversiones colectivas para mejorar las actividades de aquellos que trabajan menos horas, porque, por tanto, es un debate también de negociación. El otro día, Arturo, en una ponencia que tuve el placer y el honor de coincidir con José Luis, donde él participaba como ponente principal, decía, bueno, sería fantástico el que todas las máquinas trabajaran y nosotros nos sentásemos a disfrutar del ocio y luego recoger el beneficio. Esa sería un poco la idea desde hace 100 años, ¿no? Decía el mítico Keynes, como le llamamos en España, que en los años 2000 la gente trabajaría 14, 15 horas y el resto de la productividad se redistribuiría. Esa es una parte importante también de negociación, de concertación social para el futuro, que implicará aprovechar las ventajas de la digitalización, de la inteligencia artificial, en términos de redistribución. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Luis, gracias, Arturo, ha sido un verdadero placer. Gracias a los dos por estar con nosotros y gracias a ustedes por acompañarnos un día más. El próximo sábado nos seguiremos haciendo aquí más preguntas en La Gran Pregunta.